Hay una ciudad donde el sol desaparece durante 40 días, y aún así casi 300.000 personas eligen quedarse. No está en una película de ciencia ficción, ni en una leyenda nórdica, es real. Está cerca del Polo Norte y esconde secretos tan fríos como sus inviernos. Hoy viajamos a Murmansk, la ciudad más grande del Ártico y una de las más desconcertantes del mundo. En Murmansk, cada invierno ocurre algo que podría desequilibrar a cualquier ser humano. El sol simplemente desaparece. Durante más de un mes, la ciudad vive en una noche continua conocida como Noche Polar. Desde el 2 de diciembre hasta el 11 de enero, la oscuridad lo cubre todo. No hay amanecer, no hay atardecer, solo sombras densas que se apoderan del cielo, de las calles, de los pensamientos. Imagina levantarte por la mañana, preparar el desayuno, ir al trabajo, todo sin ver ni un rayo de luz natural. Día tras día, semana tras semana. Lo que para algunos sería una pesadilla climática, para los habitantes de Murmansk es simplemente parte del calendario. Y aún así, esta ciudad late con vida. Alberga a más de 270.000 personas. No un campamento científico, no un puesto militar temporal. Es una ciudad real, con escuelas que no suspenden clases, supermercados que abren con normalidad, tráfico que nunca se detiene y rutinas que se siguen al pie del reloj, aunque el cielo se niegue a participar. Algunos habitantes instalan luces especiales en casa para simular el día. Otros regulan sus ciclos de sueño con alarmas, no con el sol, y muchos simplemente se adaptan, como si su cuerpo y su mente entendieran que la oscuridad también puede ser hogar. ¿Cómo es posible sobrevivir física y mentalmente a tanta oscuridad? Tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Qué nos revela Murmansk sobre la capacidad humana de adaptación extrema? Y aún así, esta ciudad alberga a más de 270.000 personas. No un campamento científico, no un puesto militar. Es una ciudad con escuelas, supermercados, tráfico, rutinas. ¿Cómo es posible sobrevivir física y mentalmente a tanta oscuridad? Uno podría pensar que vivir tan cerca del Polo Norte implica temperaturas insoportables, vientos gélidos constantes y un entorno donde solo los más resistentes pueden sobrevivir. Pero aquí viene la primera grieta en ese imaginario: el frío. No es tan extremo como se esperaría. Sí, los termómetros pueden descender hasta menos 15 grados Celsius en invierno, lo cual sin duda es severo. Pero en los meses de verano, Murmansk puede alcanzar temperaturas sorprendentemente agradables, llegando hasta los menos 18 grados Celsius. Ese contraste desafía la lógica de quienes imaginan el Ártico como una tierra inhabitable todo el año. La clave está en el mar. Una corriente cálida del Atlántico Norte, parte de la corriente del Golfo, llega hasta estas latitudes y baña las costas de Murmansk. Gracias a ese fenómeno, sus aguas se mantienen libres de hielo incluso en los meses más fríos. Mientras otros puertos del norte ruso se congelan, Murmansk permanece abierto y operativo. Esta ventaja geográfica le dio a la ciudad un rol crucial. La convirtió en un enclave estratégico de primer nivel. Durante décadas, su puerto libre de hielo fue vital no solo para el comercio, sino también para el despliegue naval y la seguridad del norte ruso. En un entorno donde todo parece diseñado para congelar, Murmansk encontró su calor en el mar, una paradoja que redefine nuestra comprensión del Ártico. Sí, hay mínimas de menos 15 grados Celsius en invierno, pero en verano Murmansk puede alcanzar 18 grados Celsius. ¿La razón? Una corriente cálida del Atlántico Norte baña sus costas y evita que sus aguas se congelen. A diferencia de otras zonas rusas, aquí el mar se mantiene navegable todo el año. Esto convirtió a Murmansk en un enclave estratégico, no solo comercialmente, sino también militarmente. A principios del siglo XX, en plena turbulencia del Imperio ruso, los estrategas comprendieron una necesidad urgente: encontrar un puerto en el norte que funcionara durante todo el año, incluso en los meses más crudos del invierno. De esa urgencia nació Murmansk, en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Su ubicación fue elegida con precisión quirúrgica, un rincón bañado por corrientes cálidas donde las aguas se mantuvieran libres de hielo. Pero su momento más crucial llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Murmansk se transformó en una línea de vida para la Unión Soviética. Desde este puerto llegaban los convoyes de ayuda militar y suministros enviados por los aliados: carbón, armas, alimentos, medicinas. Todo entraba por aquí, desafiando el clima, el mar y sobre todo los ataques enemigos. Ese protagonismo tuvo un precio. Murmansk fue la segunda ciudad soviética más bombardeada, solo por detrás de Stalingrado. Miles de bombas cayeron sobre sus muelles, sus almacenes, sus hogares. Y sin embargo, la ciudad no cayó, resistió, ardió y volvió a levantarse. Una cicatriz de hierro quedó marcada en su memoria. Hoy, un siglo después, ese mismo puerto sigue siendo vital. No solo es un centro neurálgico para el comercio del norte de Rusia, sino que alberga un tesoro estratégico,
la única flota de rompehielos nucleares del mundo. Estas gigantescas naves, impulsadas por energía atómica, tienen la capacidad de partir el hielo ártico como si fuera vidrio, abriendo paso a rutas que antes eran impensables. Desde Murmansk, Rusia proyecta su presencia en el Ártico, asegurando vías comerciales, control territorial y capacidad militar. Lo que comenzó como un puerto de emergencia, hoy es una base de operaciones para el futuro. Porque en el nuevo mapa del mundo, donde el hielo se derrite y las rutas cambian, tener un puerto que nunca duerme puede ser la ventaja definitiva. Murmansk fue la segunda ciudad soviética más bombardeada después de Stalingrado, y sobrevivió. Hoy, ese mismo puerto sigue siendo vital. Alberga la única flota de rompehielos nucleares del mundo, buques que pueden partir el hielo ártico y abrir rutas imposibles. Murmansk no es solo una rareza geográfica, también es una pieza clave en el tablero geopolítico global. Su ubicación no es casual. Está a solo 150 kilómetros de Finlandia, una nación que recientemente se ha unido a la OTAN, modificando por completo el equilibrio militar en el norte de Europa. Eso convierte a Murmansk en una zona extremadamente sensible. Desde sus costas se observan movimientos estratégicos, se monitorean rutas marítimas y se protegen activos clave de la defensa rusa. Cada radar, cada barco que entra o sale, cada cambio en las bases cercanas, se sigue con una atención quirúrgica. Desde esta ciudad se supervisan algunas de las rutas árticas emergentes que con el deshielo progresivo del Ártico están ganando relevancia global. También se albergan importantes bases navales, con funciones tanto defensivas como de proyección de poder. Y en el contexto actual de tensiones crecientes entre Rusia y Occidente, cada metro cuadrado de esta frontera cuenta. Las tensiones han escalado, no solo en los titulares, sino en el terreno. Fronteras que antes eran permeables ahora están cerradas. La cooperación internacional se ha enfriado y la región ha sido cubierta por una niebla de vigilancia constante. El silencio helado del norte ya no es solo un fenómeno natural, sino también una metáfora de la diplomacia congelada. En Murmansk, cada ola que golpea la costa trae consigo no solo el eco del viento polar, sino también el murmullo de un mundo en alerta. Desde allí se controlan rutas árticas, bases navales y movimientos estratégicos. Las tensiones han escalado y las fronteras se han cerrado. El silencio helado del norte esconde una vigilancia constante. Quienes viven en Murmansk no solo enfrentan noches interminables, también disfrutan del espectáculo de las auroras boreales. Colores imposibles bailando sobre el hielo. Pero esa belleza tiene su precio. El aislamiento pesa, el clima golpea, la lejanía se siente. Aún así, la comunidad resiste. Y hay quienes no cambiarían este rincón del planeta por ningún otro. Con el avance del cambio climático, el Ártico ya no es el mismo. Las capas de hielo retroceden, las temperaturas suben, y lo que antes era considerado un límite infranqueable, hoy se perfila como una nueva frontera económica. En este escenario de transformación global, Murmansk podría pasar de ser una ciudad remota a convertirse en un nodo logístico esencial entre Europa y Asia. Por el tradicional canal de Suez, un barco que va de Rotterdam a Yokohama recorre más de 20.000 kilómetros, sorteando rutas congestionadas, puntos estratégicos inestables y zonas en conflicto. Pero a través del paso del Ártico, esa distancia se reduce a solo 13.000 kilómetros. Un recorte drástico de tiempo, costos y consumo de combustible, con implicaciones gigantescas para el comercio mundial. Países como China, Rusia y Noruega ya están invirtiendo en esta nueva ruta polar. Y Murmansk, con su puerto libre de hielo, su infraestructura militar y su cercanía a Europa, está en el centro de todas las proyecciones. ¿Puede esta ciudad gélida, marcada por la oscuridad y la historia, convertirse en una capital del mundo posthielo? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva arteria del planeta? Tal vez el futuro no llegue por tierra ni por aire, sino a través de las aguas del norte y tenga como punto de partida este rincón improbable del mundo. Y si todo esto te pareció increíble, espera a ver lo que viene, porque mientras unos miran hacia el sur, hay ciudades en el norte que ya están cambiando el rumbo del planeta. No subestimes el poder de lo invisible. Si este recorrido por Murmansk te impactó, dale like al video y suscríbete para seguir descubriendo los lugares más sorprendentes del planeta, porque aquí cada rincón tiene una historia que merece ser contada. Por el canal de Suez, un barco recorre más de 20.000 kilómetros de Rotterdam a Yokohama. Por el Ártico, solo 13.000. Un ahorro de tiempo y combustible enorme. ¿Será Murmansk una nueva capital del mundo posthielo? Uno de los símbolos más imponentes de Murmansk es el monumento a Alyosha, una estatua de 35 metros de altura dedicada a los soldados soviéticos que defendieron la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Se alza en una colina, vigilando eternamente el puerto y recordando a todos el precio de la resistencia. Desde su base, la vista del mar helado y del horizonte ártico parece congelar el tiempo.
es un sitio de peregrinación para locales y visitantes, y una advertencia silenciosa de que Murmansk no solo tiene historia, sino cicatrices profundas. La vida en Murmansk representa un fenómeno psicológico poco común. ¿Cómo reacciona la mente humana a la ausencia total de luz durante más de un mes? ¿Cómo se organiza la vida cotidiana cuando los ritmos biológicos parecen detenidos? Estudios realizados en regiones polares muestran que la falta de luz puede alterar el sueño, aumentar los niveles de ansiedad y depresión y afectar la percepción del tiempo, pero también demuestran una increíble capacidad de adaptación del ser humano. Murmansk se convierte así en un laboratorio viviente, un experimento silencioso donde miles de personas enfrentan un entorno extremo y lo transforman en hogar. Murmansk no debería existir, por su clima, por su ubicación extrema, por sus condiciones límite. Y sin embargo, no solo existe, florece. Es una anomalía geográfica, una reliquia de guerra, un enclave del futuro. Es el tipo de ciudad que desafía la lógica, que pone a prueba los límites de lo que entendemos como habitable. Vive bajo la sombra de la noche polar, pero también bajo la luz verde de las auroras. Resiste el frío, la tensión política, el olvido histórico, y al mismo tiempo se proyecta como una ruta de unión entre continentes. Sus calles no están hechas solo de asfalto, sino de resiliencia colectiva. Cada habitante es parte de una historia silenciosa de adaptación y resistencia. Aquí no se vive esperando el amanecer, se vive creando luz en la oscuridad. En un mundo que cambia a velocidades vertiginosas, Murmansk permanece como una especie de ancla del tiempo, como un punto fijo donde aún se siente el pulso de lo que fuimos y de lo que podríamos ser. Es posible que estemos viendo uno de los nuevos epicentros del mundo moderno, un lugar donde el sol no aparece durante 40 días, pero donde los planes, los barcos y las decisiones globales nunca se detienen. Un faro silencioso que, lejos de apagarse, parece brillar más cuando el mundo se oscurece. Sigue siendo Murmansk, la ciudad que el hielo no pudo congelar, y quizás la ciudad que el futuro no podrá ignorar. Es una anomalía geográfica, una reliquia de guerra, un enclave del futuro. Vive bajo la sombra de la noche polar, pero también bajo la luz verde de las auroras. Resiste el frío, la tensión política, el olvido, y al mismo tiempo se proyecta como una ruta de unión entre continentes. Y si esto te sorprendió, espera a ver lo que viene. En este canal te contamos todo lo que no sabías, lo que pocos explican y lo que no te imaginas que pasa detrás de los lugares más extremos del planeta. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando con nosotros, porque este mundo está lleno de rincones invisibles, historias congeladas y secretos que nadie se atreve a contar. Esto fue No te imaginas qué, y lo que viene te va a sorprender aún más.